Ya empecé a grabar y hoy vamos a hablar de nutrimentos inorgánicos, específicamente de minerales. La clase pasada la profesora Mariel nos hablaba de las vitaminas y hoy vamos a hablar de los minerales. En muchas ocasiones en los libros o las referencias están juntos, ¿no? Es como un tema que va en conjunto. Entonces, los minerales son elementos químicos inorgánicos. Recuerden que todo lo que tiene carbono es a lo que le llamamos orgánico. Entonces, los minerales no contienen carbono y por lo tanto los llamamos elementos inorgánicos. Estos minerales son esenciales en el cuerpo, perdón, son esenciales ya que el cuerpo no los produce. ¿Se acuerdan que hablábamos de aminoácidos esenciales? Y no esenciales? En este caso todos son esenciales porque el cuerpo no los produce y por lo tanto tenemos que consumirlos en los alimentos. Estos son necesarios para la formación de tejidos o regulación de los fluidos corporales. Ya vamos a platicar de los electrolitos, ¿no? Entonces, son importantes porque si no podemos tener edema, podemos tener fuga del líquido que va por las arterias y las venas hacia la parte o el espacio intersticial y eso pues provoca muchas complicaciones. No aportan energía, pero contribuyen a su producción. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los macronutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, y hablábamos de su metabolismo o de su absorción, siempre estaban presentes estos minerales como el sodio, el potasio, el fósforo? ¿Se acuerdan que en el ciclo, antes de entrar al ciclo de Krebs, teníamos que hacer una fosforilación? Pues ahí estamos hablando de que el fósforo tiene que estar presente. Y bueno, se encuentran en alimentos y también en muchas ocasiones en el agua. En México, la mayoría del agua que consumimos embotellada no contiene electrolitos, pero en otros lugares sí está. Hay diversas clasificaciones de estos minerales. Una podría ser la de macrominerales, que son necesarios, ya que son necesarios en cantidades iguales o mayores a 100 miligramos por día y se encuentran en una mayor proporción en nuestro cuerpo. Y estos macrominerales serían el azufre, el calcio, el cloro, el fósforo, el magnesio, el potasio y el sodio. Y de hecho, estos macrominerales son los que, si ustedes buscan artículos relacionados o información científica, son los de los que más estudiados están. Y dentro de los microminerales y los oligoelementos, que no son menos importantes, se necesitan en cantidades menores a 15 miligramos por día. Estos oligoelementos pues son el boro, el cobalto, el cobre, el cromo, el flúor, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el yodo y el zinc. De estos pues van a encontrar también muchas tablitas en donde hablen de cada uno de estos minerales, de su función, de su fuente y como les digo, no son tan estudiados, pero son muy importantes y yo creo que nos falta mucho por conocer, ya que intervienen en muchas funciones. No les voy a leer todos, solamente algunos ejemplos, pero bueno, lo importante es que cada uno tiene una función. Por ejemplo, el calcio, el 99% del calcio en el cuerpo está en huesos y dientes, y tiene que ver con la transmisión del impulso nervioso, con la contracción muscular, con la coagulación sanguínea y la división celular. El calcio, como ustedes saben, se encuentra en la leche, en el yogur, en los quesos, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, en las sardinas, en las almejas, en los ostiones, y en el caso de las verduras, en el brócoli, en la col y en el nabo. De repente como que se conoce de estos minerales alguna función y dicen, no, es que el calcio es muy importante, ¿no? Si no tengo calcio, pues no va a poder haber una correcta contracción muscular, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta que interactúan todos, eso ahorita lo vamos a volver a platicar, pero
no es bueno que solo digamos, es que el calcio es bueno para esto y entonces el calcio es el que tengo que tomar más leche y entonces me voy a voy a tomar suplementos, etcétera. No, no es lo ideal. Cada uno interactúa y cada uno es importante en su función. El fósforo, del 80 al 90% se encuentra en huesos y dientes y es componente del DNA, el RNA, y se acuerdan que veíamos en el ciclo de Krebs lo de la producción de ATP y de fosfolípidos. Regula el pH y las concentraciones plasmáticas. Participa, como les comento, en el metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos. Entonces el fósforo es muy importante. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los pacientes con insuficiencia renal, el fósforo se eleva y esto produce que el calcio se disminuya. Y entonces en estos pacientes lo que se recomienda es disminuir las cantidades de fósforo. Por supuesto que siempre y cuando nosotros hayamos enviado un examen de laboratorio y corroboremos que las concentraciones de fósforo en sangre estén elevadas. Y entonces, como les comento, se tendría que disminuir la cantidad o los alimentos ricos en fósforo, como la carne, los pescados, los granos enteros, las nueces, las leguminosas, las aves. Aquí pongo aves porque pues puede ser pollo, puede ser pato, puede ser pavo, el queso, la yema de huevo y la leche. De hecho, cuando ustedes ya hagan un plan de alimentación para un paciente con insuficiencia renal, se van a encontrar con que es difícil limitar, por ejemplo, fósforo y potasio, que también es otro mineral que se restringe, pero lo que se ha encontrado es que hay fósforo orgánico e inorgánico, y el fósforo inorgánico es el que viene como parte de los productos industrializados y se ha encontrado que hay más problema en ese fósforo que en el fósforo que se encuentra, por ejemplo, en las frutas y las verduras o en las leguminosas. Entonces, esto pues nos sirve como para una introducción, pero cada mineral es un mundo, ¿no? Entonces, solamente es importante que los conozcan y que sepan que pues hay que y adentrarse en cada uno dependiendo de la enfermedad o de la etapa de la vida que nos encontremos, en la infancia, en la edad adulta, en los adultos mayores. El magnesio, por su parte, el 60% se encuentra en huesos y dientes, transmite impulsos nerviosos y contracción muscular. También, como el calcio, el magnesio y el potasio tienen que ver con esta contracción muscular. Y, por ejemplo, en urgencias se pide mucho el potasio, pero se les olvida el magnesio y entonces dicen, ay, el potasio está normal, ¿por qué está pasando esto? Y si tomaran el magnesio, pues resultaría que el magnesio es el que está bajo y entonces hay que suplementar magnesio o ver si no hay pérdidas intestinales. La leche, la carne, las hojas verdes, las leguminosas, los granos enteros, sobre todo las nueces y pues el chocolate, ¿no? El chocolate también es rico en magnesio, por supuesto, un chocolate semi amargo, no de estos que más bien son pura azúcar. Y entonces es importante también tener en cuenta el magnesio porque también es un mineral, un electrolito. Van a encontrar en la literatura también que los, los minerales se pueden estudiar como electrolitos porque son iones y tienen cargas eléctricas y esto, dependiendo de la carga eléctrica, pues va a ser la función que realicen en el organismo. Por su parte, el sodio interviene en el balance hídrico, en el extracelular. Se van a encontrar que tenemos electrolitos o estos minerales dentro de la célula y fuera de la célula. Entonces recuerden que dentro de la célula tenemos más potasio y fuera de la célula tenemos más sodio. Tiene que ver con el balance ácido-base, la estimulación nerviosa y también la contracción muscular. Y bueno, si hay hiponatremia, pues es muy severa, es muy grave y puede pues provocar incluso la muerte. Entonces, no tenemos que, como que de repente satanizamos el sodio porque sí tiene que ver con enfermedad cardiovascular, tiene que ver con hipertensión, pero tampoco nos tenemos que pasar de tal forma que pues lleguemos a la hiponatremia, porque sobre todo en los ancianos o en los adultos mayores se ha encontrado pues que son muy sensibles a
restringir totalmente el sodio o aumentarlo. Van a encontrar en la literatura que pues tenemos herencia. Va a haber quien sea sal sensible, que en realidad pues se refiere más hacia la parte de sodio, del cloruro de sodio, y entonces va a haber alguien que sea más sensible, como su nombre lo indica, hacia la, por ejemplo, elevación de la presión arterial, y va a haber quien coma sal y no tenga problema. Entonces, el sodio, sobre todo, la principal fuente, y que ustedes van a observar que aquí se repiten muchos alimentos, que la mayoría de los minerales están en la mayoría de los alimentos, pero lo consumimos más en determinadas formas. El sodio lo consumimos más en la sal de mesa, pero sobre todo en los alimentos industrializados. Entonces, cuando yo quiera quitar la sal, si tengo un paciente que es sal sensible, que tiene hipertensión o que tiene ya, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, pues yo tendría que centrarme en los alimentos industrializados, los alimentos como los embutidos, como los enlatados, y como siempre les digo, que les encanta porque es el sabor de la abuelita, los consomés en cubo. Esos hay que quitarlos. Porque cuando yo le digo al paciente que tiene que quitar la sal, que tiene que bajar sobre todo el sodio, los pacientes no identifican que la mayor parte viene como cloruro de sodio o como conservadores. Si ustedes se fijan, se han fijado en las etiquetas, ¿no? Glutamato monosódico, todo esto que dice sodio, eso pues es la principal fuente de sodio en la dieta y por lo tanto tenemos que centrarnos en esa parte. Por supuesto, de quitar el salero de la mesa para pues no, como muchas veces pasa, ¿no? Todavía no lo prueban y ya le están poniendo la sal. Entonces el salero de la mesa se retira y sobre todo sí cocinar con sal porque de repente pierde palatabilidad y entonces no nos gusta. Entonces sí podemos cocinar con sal, por supuesto, entre menos le pongamos mejor, pero sobre todo la parte de los alimentos enlatados, industrializados, todas estas salsas que les encantan a los jóvenes, salsa de soya, salsa valentina, todas estas, los ablandadores de carne son ricos en sodio y hago hincapié en la disminución porque es el principal problema que tenemos de todo lo que estamos consumiendo actualmente. Eh, Déjenme mover un poquito aquí porque se me tapa el... Luego tenemos el cloro que participa en el equilibrio osmótico y la concentración de sustancias dentro y fuera de la célula. Y bueno, de las principales funciones que podemos acordarnos es la formación de ácido clorhídrico, ¿no? Del ácido clorhídrico gástrico, que vimos que es muy importante para comenzar la digestión de los macronutrientes. También la principal fuente es cloruro de sodio, es la sal de mesa, los mariscos, la leche, las carnes y el huevo. En el caso del yodo, también es la sal iodada. Existe sal que no está iodada, pero por regulación, por ley, nuestra sal está iodada y porque hubo mucho bocio antes de que se iodara la sal y por lo tanto fue una opción que se encontró para que disminuyera el bocio por deficiencia de yodo. El yodo también es muy importante porque forma la tiroxina y otros compuestos sintetizados por la glándula tiroides y entonces también si nos pasamos de yodo, pues podemos tener hipertiroidismo. Entonces, tiene mucho que ver con la glándula tiroides y en el metabolismo la glándula tiroides pues también tiene mucho que ver, incluso también con la parte cardiovascular. También, como les digo, está en la sal yodada, los mariscos y el agua. También el agua está ayudada por regulación por ley. El potasio, ya les comentaba, es un catión, está en el líquido intracelular, tiene que ver con la síntesis de proteína y de glucógeno y transmite los impulsos nerviosos y la contracción muscular. Regula el agua dentro y fuera de las células. Por ejemplo, las pacientes que tienen anorexia, que comen muy poquito, empiezan a manifestar
o tener manifestaciones cardiovasculares, pues porque no tienen electrolitos, porque no están comiendo. Entonces, el potasio está sobre todo en carnes, cereales, sobre todo frutas, jugos, sustitutos de sal, vegetales y leguminosas. Esta parte de los sustitutos de sal es importante porque como nutriólogo les van a preguntar, bueno, si tengo que quitar la sal, ¿puedo utilizar sustitutos de sal? Y pues ustedes tienen que comentar que los sustitutos de sal pueden funcionar siempre y cuando tomemos en cuenta que en lugar de sustituyen la cantidad de sodio que le quitan a este sustituto de sal por potasio. Y entonces dijimos que los pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, o insuficiencia hepática, o cuando tenemos concentraciones elevadas de potasio en sangre, pues tenemos que disminuir el potasio. Y entonces le queremos quitar el sodio porque tiene edema, está hinchado, y entonces le doy sustituto de sal, pero le subo el potasio. Entonces, por eso es importante conocer que pues no necesariamente es una mejor opción o no son necesariamente una mejor opción los sustitutos de sal. En el caso del hierro, es componente de la hemoglobina y la mioglobina, perdónenme, y es muy importante en el transporte de oxígeno, y en los niños pues se ha encontrado que tiene que ver con retraso en el crecimiento, en la comprensión. Entonces también se ha encontrado que es muy importante, pero pues también tenemos que ver cuál es la fuente de la deficiencia de hierro. Si yo tengo un sangrado intestinal, pues no, por más hierro que le dé, pues no lo voy a corregir. Por lo tanto, pues primero tengo que controlar el sangrado antes de dar, por ejemplo, suplementos de hierro. Y bueno, los alimentos ricos en hierro son los granos enteros, los vegetales de hoja verde que le llaman, ¿no? A las acelgas, las espinacas, frutas secas, el hígado, la carne, la yema de huevo y las leguminosas. Ahorita vamos a platicar un poquito de la biodisponibilidad y vamos a poner de ejemplo el hierro. También tenemos el azufre, el cobre, el zinc y el selenio. Estos minerales u oligoelementos no tienen muchos estudios como los que acabamos de ver, pero también se ha encontrado pues que son muy importantes y bueno, aquí los tenemos, ¿no? El mantenimiento, el azufre se involucra en el mantenimiento de las estructuras de las proteínas, por ejemplo. Tiene que ver con la construcción del cabello, las uñas y los tejidos corporales, y es un constituyente de todas las células del cuerpo. Se encuentra en huevos, aves de corral y pescado. El cobre junto con el hierro forman la hemoglobina. Entonces, si yo tengo hierro pero no tengo cobre, pues ¿cómo voy a formar la hemoglobina? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Es parte integral de la molécula del DNA y del RNA, y también se encuentra en hígado, carne, nueces, leguminosas. Les digo, si se fijan, por ejemplo, pues la carne se repite mucho, las leguminosas se repiten mucho. Y bueno, el zinc está presente en la mayor parte de los tejidos, en el intestino, es componente de varias enzimas y sobre todo, o es componente importante de la insulina, que ya vimos que tiene que ver con el metabolismo y la absorción o el aprovechamiento de los hidratos de carbono. Es importante en el metabolismo de los ácidos nucleicos y también de la función del sistema inmune. Y bueno, para los hombres pues dicen que les da potencia y entonces por eso comen más mariscos, porque tiene zinc. Y bueno, ese pues también es un poco como placebo, ¿no? Entonces, bueno, el selenio es un antioxidante celular, interviene en el metabolismo de las grasas y de la vitamina E, y está en carnes, pescados, granos y cebollas o cereales. Cuando escuchan granos, pues se refiere también a cereales enteros. Lo que pasa es que a veces oímos cereales y pues nos imaginamos los del desayuno, y pues no, es avena, es trigo, es cebada, es centeno. Y bueno, aquí tenemos el cromo, el manganeso, el molibdeno y el flúor. Aquí les dejo, de todas maneras les voy a pasar las tablitas o las diapositivas para que lo tengan, y para no aburrirlos, pues nos vamos a pasar a una parte más divertida. Ustedes cuando vean los requerimientos, cuando lean acerca de los requerimientos, que ya los vamos a ir viendo
por etapa de la vida, por ejemplo, el lactante, el escolar, el infante, el adolescente, pues para cada una de estas etapas de la vida se ha hecho lo que es la llamada ingesta diaria recomendada, el IDR. ¿Qué es el IDR? Es el promedio de los requerimientos de un conjunto de individuos clasificados como aparentemente sanos, o sea, lo que se ha visto que un sujeto aparentemente sano, aparentemente porque pues nunca sabemos si hay alguna enfermedad por ahí escondida o oculta, y entonces vemos que, por ejemplo, en los niños, si yo le doy tal cantidad de zinc o tal cantidad de potasio, tal cantidad de sodio, pues el crecimiento y el desarrollo de ese niño ha sido adecuado. Entonces así se hacen varios estudios en muchas poblaciones y se obtiene un promedio, acuérdense cómo sacan el promedio de su calificación y la desviación estándar. Le agregan 2 desviaciones estándar porque se dice que entre el promedio y 2 desviaciones estándar a la derecha y 2 desviaciones estándar a la izquierda está el 97% de la población. Entonces, si el 97% de la población entra en esos requerimientos y logra tener un buen crecimiento y desarrollo, pues es lo que yo le puedo recomendar al individuo. Por supuesto que esos son promedios y nunca acabaríamos de recomendar para cada una de las personas. Entonces, parto de ese requerimiento, pero por supuesto que lo tengo que individualizar dependiendo de las condiciones de los sujetos. La presencia de enfermedad, la presencia de mala absorción, como les decíamos, de sangrado, etcétera. Ahora, no, hay nutrimentos y sobre todo minerales que no se ha encontrado su IDR, su ingesta diaria recomendada, y por lo tanto se hace una ingestión diaria sugerida, que es el valor de referencia que se emplea en lugar del IDR cuando no tenemos información experimental sobre los requerimientos, cuando es insuficiente para establecer esta última IDR. Es como un consenso de expertos, se juntan y dicen, bueno, pues yo he visto que los niños de tal edad, pues con tal cantidad de minerales, he encontrado que pues crecen bien, ¿no? Entonces, estos dos conceptos siempre los van a estar escuchando en su práctica clínica y en sus materias, ¿no? El IDR y el IDS. Y entonces van a ver, como les digo, si se interesan por la vitamina D, pues van a encontrar varias referencias y van a ver pues que hay discordancias o que no son exactamente los valores que por ejemplo, aquí estamos viendo. Pero bueno, en general, estos son los valores nutrimentales de referencia de los nutrimentos inorgánicos de la población mexicana. En el libro de nutriología médica los pueden encontrar. Y ahorita les voy a enviar un link de las tablas de valores de alimentos mexicanos y también al final viene esta tabla junto con los IDRs de las vitaminas. Entonces, como les comentaba, viene por edad, viene si son hombres o si mujeres, o si son mujeres, y si son mujeres, si están embarazadas, porque acuérdense que los requerimientos cambian con el embarazo, y también cambian si la mujer está lactando. Eh, Aquí pueden observar que los requerimientos de calcio, por ejemplo, pues son menores en el caso de los niños y van aumentando o aumentan en el caso de los adolescentes y luego vuelven a empezar a disminuir en el caso de los adultos y aumentan en el caso de los adultos mayores. Y así tenemos para cada uno, como les digo, de los minerales y a partir de esto es que ustedes tienen que ver si se está cubriendo el requerimiento, si el niño está consumiendo las cantidades adecuadas de calcio o no. Por ejemplo, en el caso de la leche, con 2 vasos de leche, pues estaríamos cubriendo el requerimiento. Una vez que vemos lo del requerimiento, es importante que tomemos en cuenta lo que hablábamos en las clases pasadas de la biodisponibilidad. Yo voy a tener tablas de alimentos y voy a calcular aproximadamente cuánto está consumiendo un individuo. Pero una cosa es lo que tenga el alimento y lo que coma y otra cosa es lo que se aproveche, lo que se absorba. Entonces es importante que tomemos en cuenta que esta biodisponibilidad va a depender de la presencia o ausencia de nutrimentos específicos
como los fitatos u oxalatos. Los fitatos y los oxalatos están presentes en la tierra, donde cultivamos las verduras y las frutas, o las leguminosas y los cereales, y entonces, por ejemplo, vimos que la fibra es muy buena, el salvado es muy bueno, pero el salvado tiene muchos fitatos u oxalatos y esto disminuye la absorción de otros nutrimentos. Entonces tampoco me tengo que pasar de ese tipo de fibra insoluble porque entonces estoy disminuyendo la absorción de otros nutrimentos. Y también, por ejemplo, si hay acidez eh, o el pH cambia, también tiene que ver. Y lo que les comentaba, tienen que tomar en cuenta porque se nos olvida que siempre hay una interacción entre ellos. O sea, no es el calcio solo, no es el sodio solo, no es el potasio solo. Por ejemplo, si yo suplemento en grandes cantidades hierro, como les decía, a lo mejor tiene anemia y entonces lo lleno de suplementos con hierro, pero el zinc va a disminuir. Perdón, le doy suplementos con hierro o muchos suplementos con zinc, pero entonces estoy disminuyendo la absorción del cobre. Y dijimos que el cobre también tiene que ver con la formación de la hemoglobina. Entonces ahí vamos a tener un problema. Entonces siempre es importante que tomemos eso en cuenta para que si es necesario suplementar, pues a lo mejor yo haga una suplementación de multivitamínicos o de todos los minerales para que no me vaya yo a pasar o vaya a disminuir la absorción de uno o de otro. Ahora, la presencia de cobre disminuye la absorción de hierro y molibdeno. Entonces también, si me paso a darle cobre, voy a disminuir esta absorción. O la absorción de cobalto va a aumentar cuando existe deficiencia de hierro. Y así cada uno de los minerales, si yo me paso, por ejemplo, sí, por eso es importante tener una dieta variada y equilibrada. Porque si yo me paso de carne, como decíamos, ¿no? Pues si nada más voy a las carnes argentinas y me echo un churrasco, pero no como verdura, pues entonces me voy a pasar de hierro, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener, que nuestro plato tenga mucho color, porque eso quiere decir que tiene variedad y entonces vamos a tener estas interacciones de forma adecuada. Este esquema pues, me gusta mucho, yo diría que siempre lo tengan ahí como acordeón, porque tiene que ver con la absorción de todos los nutrimentos. No sé si se ve más o menos, si lo alcanzan a ver. Este pues sería nuestro, ok, gracias. Este sería nuestro sistema digestivo. Tengo que hacer un círculo y estos están muy pequeños. Ahorita, sí, ¿qué quiere hacer un círculo, mi nena? Olvídalo. Espérame tantito, ¿ya? Bueno, entonces tenemos aquí que nosotros comemos y bebemos. Ya se acuerdan que la amilasa salival tenía que ver en la boca con la digestión de los hidratos de carbono. Pasan al esófago, decíamos que en el estómago tenemos el jugo gástrico que tiene pepsina, ácido clorhídrico y el factor intrínseco que tiene que ver con la absorción de la vitamina B. Y aquí en el estómago, el primer nutrimento que va a empezar a absorberse va a ser el alcohol. Por eso, en cuanto nos tomamos una copita, así como que nos sentimos variados, porque inmediatamente se absorbe y inmediatamente se va al corazón y bueno, se bombea al cerebro y al hígado. Entonces, por eso hay que tomar poquito alcohol. Luego nos vamos al duodeno, donde tenemos, ¿se acuerdan? Las secreciones pancreáticas, el bicarbonato y las enzimas. Y entonces aquí empieza la absorción en el duodeno, por ejemplo, de cloro y de fosfatos. Los fosfatos, pues son parte o el fósforo es parte de estos fosfatos. Luego sigue el hierro, el calcio, el magnesio y el zinc. Si yo tengo un problema, no sé, tuve cáncer, ¿no? Cáncer intestinal, tuve un tumor y me resecaron el duodeno, me quitaron el duodeno. ¿Qué va a pasar con la absorción de estos nutrimentos? Hay otras partes del intestino, se dice, por ejemplo, que el ilion es muy, vamos a decir, versátil y se adapta para absorción de estos nutrimentos, pero podría ser que no se adapte o que me quiten el ilion y el colon, también por un problema, por ejemplo, de cáncer, que yo tenga falla intestinal o que tenga oclusión intestinal, y entonces por eso es importante que yo tome en cuenta
en qué parte se absorbe cada uno de los nutrimentos, porque como les digo, si me quitaron el duodeno y yo le doy un montón de suplementos, ¿ustedes creen que lo va a absorber? Pues no, podría ser que no lo absorba y entonces a lo mejor lo tengo que dar por vía intravenosa o tengo que dar una inyección. Entonces, por eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta, porque como lo comentaba María en la clase pasada, también puede haber toxicidad, también nos podemos pasar de estos nutrimentos y entonces hacer daño. Entonces, es importante que se acuerden, que tengan, como les digo, este esquemita como acordeón para decir, ay, tiene deficiencia de tiamina. ¿Y dónde se absorbía la tiamina? No, pues en el yeyuno, ¿no? ¿O dónde se absorbía el sodio y el potasio? No, pues en el colon, ¿sí? Entonces es importante porque a partir de eso va a ser la prescripción de que yo haga, por supuesto, hablando de individuos que están enfermos, no de individuos sanos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora, les comentaba de la biodisponibilidad, quiero ponerles este ejemplo que tenemos el hierro. Le decíamos que los fitatos y los oxalatos disminuyen la absorción, por lo que se absorbe mejor si provienen de alimentos de origen animal. Entonces, nuestra mamá, ¿qué nos decía nuestra mamá? No, pues tienes que comer espinacas porque las espinacas tienen mucho hierro, ¿no? Y entonces te llenabas de espinacas, pero pues las espinacas tienen oxalatos y fitatos y la absorción era menos. No quiere decir que no se absorba, pero tiene menor absorción. Y entonces si yo tengo anemia o tengo un paciente, un sujeto con anemia, una persona, pues lo que voy a dar, si no está contraindicado, pues le puedo dar carne de res. Si se fijan, el porcentaje de absorción del fierro o del hierro es del 20% en la carne de res y de 15% en el hígado. También nos decían, no, pues es que mejor tienes que comer hígado porque el hígado tiene más hierro. Entonces, cuando nos vayamos a las tablas, pues podemos ver que el hígado de res tiene más hierro que la carne de res, pero resulta que la absorción, la biodisponibilidad es mayor de la carne de res. Entonces, también, como les digo, es importante que nosotros busquemos esta biodisponibilidad y no solo nos centremos en la cantidad que tiene cada uno de los alimentos. Entonces, si se fijan, comparando el porcentaje de absorción del hierro de la carne de res con el de la espinaca, pues es mucho mayor lo de la carne de res. Ahora bien, si yo a la carnita de res me hago mi taquito, ¿no? Y a los mexicanos nos gusta ponerle salsita y un chorrito de limón, pues eso está muy bien porque la vitamina C es promotora de esta absorción, va a haber mayor absorción. O si no me gusta la carne o si la persona a la que yo estoy dando la prescripción nutricional o dietética no le gusta la carne, bueno, pues está bien que coma espinacas, pero que le ponga vitamina C o que se haga una ensalada y le ponga además guayaba o piña o mango, ¿no? Entonces, estos son promotores de absorción. También la zanahoria, la papa, el betabel, la calabaza y el jitomate, una ensaladita de espinaca con jitomates cherry, por ejemplo, y unas gotitas de limón o aderezo, va a promover la absorción y va a haber inhibidores, como les comentaba, las leguminosas, los cereales integrales, el café o las bebidas de cola, aquí falta una como se la pongo, el chocolate o el té negro. Entonces, también, pues me dijeron que el té negro es buenísimo, tiene antioxidantes, entonces me lleno de litros y litros de té negro, pues voy a disminuir la absorción de hierro. Entonces, por eso, todo con exceso puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, esto solo es un ejemplo de uno de los minerales, pero cada uno pues va a tener sus promotores y sus inhibidores. A mí una vez me llegó una paciente, una chica al consultorio que tenía anemia terrible, tenía hipotiroidismo y lo único que tenía para comer eran frijoles. Y entonces pues no le iba yo a quitar los frijoles, ¿no? Entonces, sí se van a encontrar con casos difíciles, pero resulta que su hipotiroidismo no estaba bien controlado y eso también puede provocar anemia. Entonces, controlamos el hipotiroidismo, pues sí comía frijoles, pero intentó comer otros alimentos y su anemia mejoró. Entonces,
es importante que ustedes vayan pensando que van a tener que, como nutriólogos, porque de repente, me voy a salir un poquito de aquí, como nutriólogos dicen, ay, no, yo para qué quiero saber medicina, ¿no? Yo no quiero saber medicina porque pues yo soy nutriólogo. No, pues si no sabes muchas cosas de medicina, no vas a poder hacer, eh, integrar para poder hacer la prescripción nutricional. En el chat me dicen si ya pudieron ver esta liga de los alimentos. ¿Sí? Sí, ya. Ok, entonces ustedes se pueden meter a esa liga. Déjenme ver dónde está. Déjenme meterme otra vez. Ah, van a encontrar muchas tablas de composición de alimentos. Desafortunadamente, no encontré la liga o ya no está la liga del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. O sea, sí está la base, pero está con muchos códigos y es un poquito difícil de leer. Pero bueno, en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos está la base de datos más completa de alimentos y ya con calma la podemos abrir y estudiar. Pero bueno, aquí en esta... en esta institución, el Latin in Foods, hay la compilación de varias tablas de alimentos y está esta tabla de composición de alimentos de América Latina. Ustedes se pueden, déjenme compartir déjenme ver dónde estoy. Ahí pueden ver la tabla. Sí. Sí, ok. ¿Ustedes pudieron entrar? Están aquí, le dan clic aquí en tabla de composición de alimentos y bueno, aquí viene la guía del usuario por cualquier duda que tengan y entonces van a encontrar aquí la tabla. ¿Sí? Y van a encontrar aquí el ID de cada uno de los alimentos, el código, el país de donde proviene este análisis de cada uno de los alimentos. Y si se van hacia la derecha, pues van a encontrar como el nombre y vienen aquí los nutrimentos, la cantidad de agua, la cantidad de grasa, la cantidad de cenizas, ¿sí? Y hacia acá, si nos vamos hacia acá, pues aquí está ya el contenido de sodio, potasio, calcio, fósforo, fierro, zinc y de las vitaminas, ¿sí? Ustedes pueden darle aquí en archivo y le pueden dar descargar y que se las descargue en formato de Excel. ¿Sí? ¿Sí pudieron? Profesor. Entonces, déjenme pasarme a la descarga ya, a la que tengo ya descargada. Ahí ya ven mi pantalla. Sí. Sí. Entonces, yo les recomiendo que fijen columnas. Déjenme ver. Aquí. Aquí en vista, ustedes, si ustedes se bajan, ya no ven la primera fila, que es como pues el nombre de la columna, y si se van hacia la derecha, ya no van a poder ver de qué alimento se está tratando. Entonces, ustedes pueden colocarse, por ejemplo, aquí en tipo, donde dice tipo, se colocan abajo, en la celda de abajo, le dan en vista y en vista le dan aquí en inmovilizar paneles. Me dicen si voy muy rápido. En el caso de las Mac, creo que es un problema porque nada más les deja o inmovilizar la fila o inmovilizar la columna. Si es el caso, pues yo les diría que inmovilicen la fila superior. Entonces le dan aquí en inmovilizar y entonces ya si se van hacia la derecha, pues ya pueden ver de qué alimento estamos hablando y si se van hacia abajo, pues ya pueden ver la primera fila. ¿Sí lo pudieron hacer? ¿Sí me siguen?
¿Sí, Diana? Que Diana es a la que veo. Sí, nada más está un poco lenta mi No, computadora, no se entonces. Ok, entonces, vamos a, ¿qué nutrimento quieren ver, por ejemplo, qué alimentos es rico en? ¿Cuál les gusta? Sodio, potasio, magnesio, fósforo, hierro. Hierro. Ok, entonces nos vamos a la columna de hierro, nos vamos a inicio y nos vamos aquí a ordenar. ¿Sí se fijan? Ordenar. Y entonces, como queremos ver los alimentos que tienen más hierro, que son ricos en hierro, le vamos a dar aquí en ordenar de la Z a la A, de mayor a menor. Y entonces ya aquí tenemos, si se fijan, la cantidad de hierro. Y si nos vamos hacia acá, aquí dice que el alimento de Pony Malta, pues ese no lo conocemos, las hojuelas pues tampoco. Pero si nos vamos a los alimentos de México, pues los acosiles son ricos en hierro. ¿Se acuerdan que también hablábamos de que los insectos pueden ser una buena fuente de proteína? Pues también pueden ser buena fuente de hierro. Y aquí lo que es esta cantidad de hierro nos está hablando de que en 100 gramos de acosiles vamos a tener 184 miligramos de hierro. ¿Sí? También, si nos vamos, por ejemplo, aquí, pues nos hablan de que la leche también es rica en hierro. Aquí nos hablan de la mortadela, pero la mortadela tiene mucha sal y entonces pues, no nos convence la sal, ¿no? Y así seguimos disminuyendo. Bueno, pues la carne de res también tiene una buena cantidad de hierro. Y así pueden irse hacia abajo para ir viendo los alimentos que ustedes prescribir e ir haciendo la suma de la cantidad de hierro que yo le estoy dando en nuestra dieta. ¿Sí? ¿Les parece divertido o no? Ya están empezando a hacer sus pininos en esta parte. Déjenme, es que quería compartirles otra, pero no la tengo aquí. Esperen. Ahora, como les comentaba, si ustedes se meten al instituto, yo aquí tenía la otra liga. Les pasé la liga de la tabla de alimentos de nutrición, ¿verdad? ¿O no? De los alimentos. Ahora déjenme ver dónde está la otra. ¿Por qué no tengo aquí la liga? Esperen. Es que quiero pasarles la liga del instituto, pero no. Profesora, creo que yo sé dónde está. Bueno, es que ahorita ¿Ya? estuve curioseando en la página y Ajá. entonces si le dan tablas de composición de alimentos por países de América Latina, Sí. la lleva a un drive y luego Ajá. unas tablas por países y Sí. ahí le aparece México y el Instituto de Ciencias Médicas y Ajá. Nutrición. Ese. Y ahí está. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Es que quiero mandarles el archivo. No sé, espérenme. Ténganme paciencia porque ustedes son muy rápidos, pero yo no. Tablas de alimentos, aquí está. Y si no, aquí les mando el PDF. Abrir. Y ahí está la tabla de alimentos. Déjenme compartir. Entonces, estas tablas las van a usar también mucho. Las van a estar usando mucho durante toda su carrera. Digo, estas tablas son un poco
en prácticas porque, o sea, me gustó la otra de Excel porque pues puedes ordenar de mayor a menor, etcétera. Y aquí, bueno, nada más, pues puedes ir viendo cada uno de los alimentos. Aquí lo triste es que muchos de los alimentos no tienen el valor, ¿no? Aquí, por ejemplo, vitamina A no tienen, o sea, donde está el asterisco que no tienen el dato. Pero bueno, sí tiene la energía, los macros y los ácidos grasos, por ejemplo. Y aquí pues tenemos algunos de los minerales, ¿no? Calcio, hierro, sodio. Sí, Gerardo. Es que quería preguntarle sobre algunas aplicaciones que hay en los teléfonos que también te permiten ver pues los macros y también todo esto de los minerales como MyFitnessPal o hay otro que se llama, ay, no me acuerdo, pero te ayuda a Ujú, contabilizar. Hay sí. otro que se llama Yasio. O Ujú. sea, te ayuda, no sé qué tan Eh, buenos o sean. pues para los macros te podría, y para algunos micros como calcio y hierro, te podrían dar una orientación. Yo lo que te diría es que hagas el ejercicio de seleccionar algún alimento y veas qué te dicen estas tablas y qué te dicen estas aplicaciones. Eh, voy a, voy a platicar hoy con la doctora Elvira, que es la coordinadora, y le voy a preguntar la posibilidad de que se consiga para la carrera el Food Processor. El Food Processor es un software que es como lo que está preguntando Gerardo. ¿Lo pueden observar? Este es un software donde Sí, ustedes, ok, pueden, si pregunto y no me espero, ¿verdad? Que me contesten. Entonces aquí ustedes pueden incluir, hacer el cálculo de todo lo que ustedes van a hacer un recordatorio de 24 horas, que es uno de los instrumentos que se usa para eh, preguntar la dieta para analizar lo que está comiendo un sujeto. Y entonces ustedes pueden aquí abrir un registro, un expediente de las personas para analizar su dieta. Pueden analizar una receta, pueden analizar un ingrediente o pueden hacer el análisis de su menú que ya planearon para el paciente y les va a desplegar pues aquí toda la cantidad aquí sí nos da la mayoría de los nutrimentos, nos da incluso grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, nos da todo lo de las vitaminas y si se fijan nos lo da incluso en microgramos o unidades internacionales, que son otras unidades en las que se trabajan las vitaminas, son algunas de las vitaminas, y aquí viene pues lo que decíamos, manganeso, molibdeno, selenio, y estas están basadas en lo que les decía del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que ellos sí tienen la capacidad de analizar y tienen una base de datos enorme y se va actualizando. Y aquí, bueno, tiene eh, como la posibilidad de que ustedes hagan incluso, por ejemplo, gráficas para ver qué tantos tienen de los nutrimentos. Aquí está como columnas los nutrimentos y entonces es un software caro, pero hablando de que les sirva o de que tenga ventajas o que sea la exactitud, pues este es uno de los software que mejor o que les recomendaríamos más. Sobre todo, por supuesto, en cuestiones de investigación, la verdad es que en la consulta, a la hora que están haciendo pues el cálculo de calorías y de equivalentes que ya vamos a ir viendo, pues sería muy complicado porque además si se fijan, pues es un software en inglés. Y entonces, pues sí, eso lo complica. Entonces, como les digo, esto en cuestiones eh, de investigación o cuando estoy haciendo un cálculo muy, muy preciso. Entonces, ese es el que yo les recomendaría. Si los pones en el chat, Gerardo, los nombres de las aplicaciones, las checamos. Igual podría ser como una aproximación buena para trabajarlo y hay otros softwares que son mexicanos que también nos sirven, sin embargo, yo les diría que no hemos tenido como muy buenas experiencias en el caso de estos software porque les faltan muchos nutrimentos.
Déjenme volver a compartir, nada más para enseñarles unos ejemplos. Gracias. Entonces, ya que yo tengo mi software o mis tablas de alimentos y ya tengo que dar prescripciones o ya tengo que dar recomendaciones, por ejemplo, aquí en el Servicio de Nutriología en el Instituto de Nutrición, pues se realizaron o se tiene una serie de formatos. Por ejemplo, aquí tenemos el formato de calcio, en donde le mostramos al paciente o le damos una lista de alimentos que tienen bajo contenido de calcio. En este caso, bajo contenido de calcio serían menos de 100 miligramos, el contenido medio de 100 a 499 y un contenido alto de más de 500. Entonces, si nosotros tenemos que recomendarle al paciente que aumente su consumo de calcio, le podemos decir que consuma de preferencia los que tienen contenido medio y alto. Por supuesto que puede consumir los de bajo, pero se recomiendan más los de contenido alto. O si tenemos que bajar la cantidad de calcio, pues por ejemplo, algún error innato del metabolismo, que no tengamos buena absorción o alguna alteración en la absorción de calcio, pues podríamos disminuir el calcio. En el caso del sodio, ¿se acuerdan que decíamos que si el sujeto tiene hipertensión, si tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o insuficiencia hepática que les genera ascitis? Pues en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es decirle que de preferencia, o en este caso sí es muy importante, que consumas los alimentos bajos en sodio. Bajo en sodio lo vamos a llamar que esté por abajo de 140, o que consuman los de medio, pero no los de alto. Los de alto sería una mayor de 400 miligramos de sodio por porción. ¿Se acuerdan que veíamos que en las tablas viene por gramos? Entonces viene por 100 gramos, pero el paciente pues, no se come 100 gramos. Nosotros le vamos a recomendar por porción, que viene en el sistema de equivalentes, y estas son las porciones, ¿sí? Es importante hacer hincapié, por ejemplo, estamos hablando de cecina. La cecina por porción de 25 gramos tiene más de 400 miligramos. Pero ¿se comen ustedes 25 gramos de cecina? No, ¿Cuánto se comen? ¿Cuánto le calculan? Yo creo que con ganas un poquito más. Sí, pues unos 100 gramos, ¿no? Más o menos, que sería como el bistec. Entonces, ¿cuántos miligramos de sodio se están comiendo cuando comen cecina? Pongamos que en 25 gramos son 400 miligramos. En 100 gramos, ¿cuántos miligramos sería? 1600, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, el requerimiento de sodio más o menos son 2400. Entonces, ya nos estamos comiendo un montón con la cecina. Entonces, es importante hacer hincapié que este es por porción, y que si se comen más de la porción, pues están duplicando, triplicando, cuadruplicando la cantidad de sodio. Entonces, es importante también cuando estemos explicando lo de las etiquetas, porque ya ven que en lo de las etiquetas, no, pues no es alto en sodio, porque pues pues sí, pero yo no me como un cuarto de la bolsa de papas fritas, ¿verdad? Me como la bolsa completa. Entonces, eso también es importante que ustedes vayan haciendo conciencia en esa parte. En el caso de potasio, como les decía, en los pacientes con insuficiencia renal, donde las concentraciones de potasio están elevadas, pues también vamos a hacer hincapié en que se disminuya la cantidad de potasio, que en este caso alto sería más de 250 miligramos, y preferir el contenido bajo. En el caso de potasio, acá abajo hay unas recomendaciones, por ejemplo, remojar los frijoles y tirar el agua de remojo, etcétera. Pero se ha encontrado que sobre todo, otra vez, toda la parte de industrializados, pues tienen mucha cantidad, y entonces lo que se recomienda pues es que se consuma cosas frescas, y pues hay opciones de baja cantidad de potasio que no tienen que estar batallando
en lo que comen. En el caso de hierro, bueno, pues si tenemos anemia, si tenemos deficiencia de hierro, pues le vamos a dar recomendaciones de consumo alto de más de 2.5 miligramos de hierro, y así ustedes pueden ir haciendo sus tablas de alimentos, recordando que tienen interacciones. Entonces ahí hay que también ver qué es lo que la persona está consumiendo o acostumbra a consumir, para que a partir de eso yo haga una prescripción diciéndole, bueno, sí va a subir esto, pero recuerde no bajar el consumo de verduras. O sea, sí aumenta el consumo de carne, pero no disminuye el consumo de verduras. Y, en fin, tener en cuenta estas interacciones que yo creo que le faltaría a estos formatos, a estas listas, le faltaría ver esta interacción. Entonces, estas son como una guía, pero yo tengo que individualizar y tengo que decirle con más detalle al sujeto qué es lo que se recomendaría. Y bueno, hablando de estas interacciones, ¿ustedes a los sujetos normales les darían suplementos a los que no tienen, ustedes comprobado por un examen de laboratorio que tiene deficiencia? ¿Le darían algún suplemento de estos minerales? ¿Por qué, Diana? No. Pues como no tengo un estudio, tal vez esté bien en algún nivel, por ejemplo, no sé, de zinc, ¿no? Ujú. Y si lo suplemento puede subir y puede causar desbalances en otros aspectos. Exactamente. Entonces, ¿qué le vas a decir a tu tía, a tu vecina que te dicen, no, es que mire, estoy amarilla, ¿me puede dar algún No, suplemento? no, que necesito un papelito. Váyase a hacer unos estudios y mire, aquí en el papelito no está. Entonces, mejor vaya y haga ejercicio para que se anime. Entonces, esta pregunta siempre se la van a estar haciendo y les va a decir, oiga, doctor, porque ustedes van a hacer su plan de alimentación precioso, sus formatos hermosos, se van a tardar 1 hora en explicarle las porciones de frutas, verduras, etcétera. ¿Y saben qué les va a decir el paciente? ¡Ah! ¿Y no me va a dar nada? ¿Vitaminas, minerales o alguna receta? ¿No? Y entonces tú vas a hacer así de nada, papá. Entonces, siempre es importante ustedes estar seguros de su respuesta y de que saben que hay que tener un balance y hay que saberlo explicar, hay que dar mucha información a estos pacientes. De repente no centrarnos en las porciones, no centrarnos en las cantidades, porque pues nos gusta mucho explicar a los nutriólogos, pero el paciente pues, ni nos entiende o no quiere o no está listo para cambiar y no nos va a hacer caso. Entonces es importante tomar esto en cuenta y saber que los suplementos pues son delicados y que pueden causar daño también, no son inocuos. Entonces, les voy a dejar una tareita que la idea es que sea divertida, no se agobien, no vamos a poner fecha límite y bueno, me gustaría que la próxima clase o cuando tengamos oportunidad, los que les quedó muy bonito y nos lo quieran enseñar, pues lo hagan. Entonces, en esta página viene una lista de minerales. Déjenme pasarme a esa página. Y entonces en esa página van a escoger, es la página que encontró Mariel, pero no es esta, espérenme. La que encontró Mariel cuando viene lo de los minerales, las vitaminas, es esta página. Entonces aquí viene minerales. La traducción no está muy buena, pero bueno, está bien. Si quieren, si entienden mejor el inglés, lo pueden pasar al inglés. Y aquí abajo vienen los minerales: calcio, cobre, cromo, fluoruro, flúor. Y entonces ustedes dicen, ah, no, pues yo no he oído nada del selenio, quiero leer sobre el selenio. Le dan clic al selenio y aquí viene un resumen, ¿no? Viene para qué sirve, aquí vienen las principales fuentes, viene en dónde interviene o qué parte de los aminoácidos contienen selenio, en qué parte del metabolismo, en fin, y viene también en donde hay interacción. Entonces van a escoger alguno de estos, el que ustedes quieran, y van a hacer una nube de palabras. Sí las han visto, ¿no? Que viene así como que le vas poniendo la palabra y se van acomodando, ¿no? Entonces ustedes busquen
ahí la aplicación, ustedes son buenazos en eso, si no, pues nos dicen y le pedimos ayuda a alguno de ustedes. Y entonces la idea sería que hagan su nube y nos la compartan. Pero no estoy compartiendo esto. ¿Alguna duda en la tarea? Sí. Aquí está. Entonces, seleccionar un mineral del sitio, leer y realizar una nube. ¿Sí? ¿Ya van a acabar? Sí, sí. ¿Sí? Ay, Muy bien. Dime, Iram. ¿Una nube de palabras es como un mapa mental? No, ahorita Oh. déjame buscarlo. Voy a